Buenos días, profesora Carmen Ontiveros. Mi nombre es Rafael Osorio y esta actividad corresponde a la materia de Psicopatología 2 en la sección T1, respectivamente en la actividad número 3 sobre un video de los trastornos mentales enlistados en el DSM-5. En ese sentido, cada grupo de trastornos se desglosará en 6 ítems, donde será explicada su definición, su etiología, su epidemiología, los criterios del DSM, su tratamiento y su pronóstico. En ese sentido, tenemos el primer grupo, que son los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, los cuales son condiciones psicológicas que permiten a una persona desarrollar hábitos poco sanos en sus comportamientos alimenticios relacionados al consumo y absorción de los mismos, que además causan un malestar a nivel físico y psicosocial en la vida personal. Según el DSM, entran en este grupo lo que es la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones. Ahora bien, aunque sus causas son inciertas, algunos autores, como Lapa y Petre, destacan ciertos factores de riesgo que son comunes en este grupo, como los ambientales, como por ejemplo la negligencia, el abandono, situaciones estresantes o incluso un retraso en el desarrollo, son bastante comunes en trastornos como la pica y la rumiación, mientras que la cultura y el entorno, que alientan percepciones preferentes a la delgadez y darle una gran importancia al peso, se asocian a la anorexia y a la bulimia nerviosa. Los genéticos y los fisiológicos, donde el tener padres o hermanos con algún trastorno de este grupo puede incrementar el riesgo, así como la diferencia en la estructura cerebral y los niveles de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina y la dopamina. Y también se habla de factores temperamentales, por ejemplo, tener otro trastorno mental como la ansiedad, la depresión o ciertos rasgos personales como el perfeccionismo, la impulsividad u obsesivos pueden incrementar el desarrollo de alguno de estos trastornos alimenticios. Por otro lado, aunque cada trastorno puede variar en su epidemiología, expertos como la APA y Burke explican que trastornos como la rumiación, la evitación, restricción y la pica se dan principalmente en la infancia entre los 3 y 24 meses de edad, e incluso se sugiere que la pica afecta entre un 25 y un 33% de niños jóvenes, aunque este trastorno también se suele ver en adultos con alguna discapacidad intelectual o en mujeres jóvenes embarazadas. También los trastornos de atracones, la anorexia y la bulimia nerviosa son más comunes en la adolescencia, específicamente entre los 13 y 17 años, con una prevalencia mayor en hasta el 5% de las mujeres, e incluso se tiene un 13% de adolescentes femeninas que muestran problemas en el comportamiento alimenticio en los Estados Unidos. También, de nuevo, la anorexia es mucho más común en las mujeres, con una proporción del 10 al 20 entre 1 en los países desarrollados. Por otra parte, los criterios es que en general este grupo comparte como criterio el tener una obsesión con la comida, el peso o la forma del cuerpo, aunque también puede incluir el hecho de no comer alimentos culturalmente aceptados o que sean dañinos para la salud. Aún así, pues seguirán ofreciendo en pantalla los criterios para cada uno de estos trastornos que se encuentran en este grupo, usados en el DSM para que el espectador pueda entender sus diferencias. Por otro lado, hablando de un tratamiento, se puede hablar de 3 opciones: la psicoterapia individual, grupal o familiar, donde se recomienda un tipo de psicoterapia llamada cognitiva conductual o TCC, para ayudar a reducir o incluso eliminar el comportamiento, como pueden ser los atracones, las purgas y las restricciones. Además, aquí se implica aprender a reconocer y cambiar los patrones de pensamiento distorsionados o que no sean útiles para la persona. Con
los medicamentos se habla de antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo para ayudar a tratar un trastorno alimenticio u otras afecciones que puedan ocurrir al mismo tiempo, como pueden ser la depresión o la ansiedad. Y una asesoría nutricional, pues esto implica trabajar con un dietista para aprender hábitos alimenticios y de nutrición que sean adecuados. Además, implica lo que es restaurar o controlar el peso de una persona si éste ha experimentado un cambio significativo. Finalmente, el pronóstico es que unos autores dicen que las personas que reciben tratamiento a menudo se recuperan y llevan vidas saludables. También es útil detectar un problema temprano y comenzar el tratamiento de inmediato. Hay, en ese caso, diferentes niveles de atención. La terapia ambulatoria, que es una consejería una vez por semana, la intensiva ambulatoria, que son varias veces a la semana, y terapia para pacientes hospitalizados, que, como su nombre indica, es cuando el trastorno es demasiado grave y debe ser hospitalizado. Si no se tratan, pues los mismos pueden desarrollar complicaciones potencialmente mortales. Incluso, algunas personas pueden recibir alguna atención médica y salud mental en un hospital o centro de tratamiento, como se indicó anteriormente. Y por otro lado, también se ha encontrado en las comorbilidades psiquiátricas y somáticas pueden empeorar el resultado de los pacientes con estos trastornos, pues las comorbilidades psiquiátricas son especialmente comunes con la anorexia nerviosa, especialmente con las siguientes incidencias a lo largo de la vida: con una depresión desde el 15 al 60% de los afectados, un trastorno de ansiedad con un 20 al 60%, un abuso de sustancias entre un 12 y 21%, y trastornos de personalidad entre un 20 y un 80%. Posteriormente tenemos los trastornos de la excreción, que son catalogados así cuando existe una eliminación inapropiada de orina u heces en un lugar que no sea el baño. Entran aquí lo que es la enuresis, la encopresis y sus respectivos subtipos relativos a la hora y la presencia o ausencia de estreñimiento. Entonces, entre los factores de la enuresis se hablan de genéticos y fisiológicos, como una historia familiar de alguien que sufría dicho trastorno. Especialmente se habla de una afinidad con la madre y retrasos en la madurez en la vejiga, o también los niveles de vasopresina. Además, algunas situaciones estresantes en lo social, orinar en lugares inapropiados y sueños profundos afectan al desarrollo o aparición de este trastorno. En cuanto a la encopresis, los factores fisiológicos y genéticos de los que se hablan son el estreñimiento y el uso de medicamentos, mientras que en lo social se incluyen situaciones estresantes como el bullying, miedo a usar baños sucios o incluso la ansiedad social. Por otro lado, en su epidemiología suele aparecer entre la niñez y la adolescencia, y la prevalencia de la enuresis en los 4 años es del 25%, a los 7 años es del 5 al 10%, y a los 10 años es menos del 5%, mientras que en la encopresis se estima que entre el 1 y el 2% de los menores de 10 años lo tienen, y un aproximado del 80% de los afectados son niños varones. Con respecto a los criterios, se ofrecerán en pantalla los listados por el DSM-5 para que el espectador pueda entender de una mejor forma sus diferencias. Por otro lado, hablando del tratamiento, se habla de uno farmacológico, donde se usa la desmopresina, la oxibutina y la imipramina para la enuresis, y para la encopresis se usa imipramina, enemus o laxantes. En cuanto a un tratamiento psicológico, se realiza la incorporación de rutinas, alarmas urinarias, ejercicios de vejiga, modificaciones en la conducta, entrenamiento, psicoeducación y psicoterapia. Finalmente, en el pronóstico, los mismos tienden a mejorar a medida que el niño crece, aunque el problema puede aparecer y desaparecer durante años. Los mejores resultados se obtienen cuando se abordan todos los problemas educativos, conductuales y emocionales. Un niño
pues aún puede tener un accidente ocasional hasta que recupere el tono muscular y el control sobre sus movimientos intestinales. El tercer grupo corresponde a los trastornos del sueño o vigilia. Estos son todos los trastornos que, como su nombre indica, implican problemas con la calidad, el tiempo y la cantidad del sueño, provocando generalmente una angustia durante el día y deterioro del funcionamiento diario. Se incluyen en este grupo el trastorno del insomnio, el trastorno de hipersomnia, la narcolepsia, trastornos del sueño relacionados con la respiración, trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia, los trastornos del despertar del sueño no REM, los trastornos de pesadillas, trastornos del comportamiento del sueño REM, síndrome de las piernas inquietas y trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. En su etiología se habla de ciertos factores de riesgo, como condiciones médicas que van desde lo cardíaco como isquemia, insuficiencia cardíaca congestiva, lo neurológico como la alopecia, los daños a los nervios periféricos, entre otras condiciones endocrinas, pulmonares e incluso dermatológicas, así como también el consumo de ciertas sustancias como la cafeína, estimulantes, medicamentos o la abstinencia de las mismas mencionadas anteriormente. Se habla también de condiciones psicológicas como la depresión, que puede alterar el sueño REM, así como la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, trastornos de percepción errónea e incluso medicamentos psicotrópicos como los antidepresivos. Y se habla de problemas ambientales, como eventos estresantes, tales como el duelo, el desfase horario, cambios en altitud o ambientes donde se priven del sueño, como en unidades de cuidado intensivo. Y de nuevo se habla de un posible trastorno del estrés postraumático. Con respecto a su epidemiología, la APA aproximadamente nos dice que 1/3 de todos los estadounidenses tienen trastornos del sueño en algún momento de sus vidas, y entre un 20 y un 40% de los adultos reportan dificultad para dormir en algún momento cada año, mientras que alrededor del 17% de los adultos consideran que este problema es grave. Respecto a los criterios, algunos que son compartidos en general, pues serían la dificultad para dormir de forma regular, un cansancio después de al menos 7 horas de sueño, que son como lo normal, por así decirlo, y una reducción de energía para realizar actividades. De igual forma, se ofrecerán en pantalla los criterios que se usan en el DSM-5 para cada uno de los trastornos en este grupo, con el fin de que el espectador pueda diferenciar cada uno de ellos y ver sus criterios específicos. Hablando de lo que es el tratamiento, en general la exposición a la luz programada estratégicamente y seguir un horario estricto de sueño son cambios de comportamiento que pueden ser útiles. Además, los suplementos de melatonina se pueden usar en algunas situaciones para ayudar a alinear los ritmos circadianos del cuerpo con el ambiente exterior. También se incluyen aparatos respiratorios o cirugías para las apneas. O incluso se habla de realizar ejercicio, yoga, meditación y evitar el consumo de ciertas sustancias como la cafeína. Respecto a su pronóstico, pues varía ampliamente dependiendo de la causa del insomnio o el trastorno del sueño. Por ejemplo, el insomnio debido a la AOS se resuelve con un tratamiento exitoso de la apnea, mientras que el insomnio debido a una depresión mayor refractaria es en sí mismo refractario hasta que se encuentre un tratamiento exitoso para la depresión. Por otro lado, el insomnio crónico se asocia con un mayor riesgo de depresión y el consiguiente peligro de suicidio, ansiedad, exceso de discapacidad, reducción de la calidad de vida y un mayor uso de los recursos de atención médica.